El equipo IGMGES sale de la zona de la montaña de la laguna por gases. El cono principal del volcán de La Palma se derrumba parcialmente y aumenta el caudal de lava. El enjambre sísmico del sur de La Palma se reactiva, pero los geólogos creen que es un reajuste del sistema. Es habitual que en esta zona siga habiendo terremotos, puesto que el magma sigue fluyendo, explican los vulcanólogos. La superficie actualmente devastada por el volcán es de 413,38 hectáreas, es decir, 14,2 hectáreas más que ayer. El perímetro de la zona afectada, aunque dentro del mismo puede haber zonas que no estén realmente arrasadas por el volcán, es de 36,3 kilómetros. La anchura, y luego les justificaré por qué, la anchura después de la situación de ayer es en algunos tramos ya de 1.250 metros. Es decir, 300 metros más que ayer. Bien, en cuanto a las edificaciones que están afectadas por el volcán, no les puedo aportar ningún dato porque Copernicus no nos pudo ofrecer ningún dato como consecuencia de un proceso de nubes que le impidieron tomar datos coherentes. Ayer se produjo a últimas horas de la tarde un fenómeno de derrumbe, de destrucción, como viene ocurriendo habitualmente, pero ayer quizá fue superior este proceso, que dio lugar a, como digo, a un proceso de destrucción de la parte oeste del cono, de la parte noreste del cono, de tal forma que se ha producido la caída de determinados bloques del mismo que han sido arrastrados por la colada y a la vez se ha producido un enorme aporte de lava, lava muy fluida por otra parte, en ese periodo que les digo de última hora de la tarde de ayer. Como pudieron ustedes observar, se produjo un aumento, vamos a llamarlo por cuantos o por picos de la explosividad, pero lo que quiero decir es que sigue estando dentro de la pauta que se establece para una erupción estromboliana. Está dentro de la normalidad, pero podemos tener esos picos que dan lugar a una explosividad, y ocurrió ayer una explosividad mayor que tuvo lugar durante ese periodo que hemos hablado, con una fuerte evacuación de gases por el cono principal. La lava, pues aprovechando esta abertura que tuvo singularmente durante ese periodo, pues la lava fluyó en muy buena cantidad, y eso es algo que pudieron ustedes observar, pues como digo, a últimas horas de la tarde de ayer. También quiero tranquilizar un poco en cuanto a sismicidad. Luego María José lo hará probablemente mejor que yo, pero quiero transmitir que el enjambre sísmico ha viajado otra vez, por decir entre comillas lo de viajado, hacia los lugares donde inicialmente detectamos en los días previos a la erupción los mismos. Entonces, estamos en esa zona, la sismicidad ha aumentado ligeramente, pero la sismicidad en este momento se está produciendo a niveles profundos de la corteza. Entonces, no estamos hablando
de sismicidad superficial ni sismicidad que pueda dar lugar a otros fenómenos. Estamos hablando de sismicidad profunda y estamos hablando de que está más o menos como estaba unos 10 días antes o 7 días antes de la erupción en zonas profundas y, por lo tanto, no tenemos que temer en este momento ninguna otra boca, no tenemos que temer en principio ninguna boca consecuencia de esa sismicidad. Vuelvo a insistir en que la actividad sigue siendo estromboliana con determinadas características de lavas fluidas que pueden ser de carácter hawaiano, y lo que nos preocupa fundamentalmente es seguir monitorizando y vigilando estas coladas, que, sobre todo porque este tipo de colada fluida podría dar lugar a algún cambio sobre la dirección de las lavas actuales. En ese caso, nos obligaría a tomar otras medidas, como he dicho, de protección civil. La seguimos monitorizando y la seguimos vigilando, de tal manera que en el caso en que fuera menester podamos tomar la decisión que corresponda de salvaguarda de la seguridad. Y bueno, pues quizá con esto he terminado, aunque es muy probable que María José les pueda hablar sobre el sistema de evacuación de esta lava. Es posible que se haya detectado la presencia de algún tubo volcánico que esté evacuando esa lava subterráneamente hasta zonas cercanas a donde está cayendo al mar esta lava. Eso también digo que lo podrá hacer María José mejor que yo. Y bueno, no tengo datos ahora mismo del crecimiento de la Fajana, pero en cuanto tengamos datos se los pasaré a todos ustedes. La Fajana se está formando a partir de 4 lóbulos de la colada. Es algo que creo que ya les comuniqué ayer. Y bueno, está siendo observada y monitorizada por varios barcos que están al servicio tanto del Gobierno de Canarias como del Gobierno de España, que siguen con intensidad el fenómeno, y sobre todo también se están midiendo niveles de CO2 y se están midiendo niveles de ácido clorhídrico en la zona. María José, cuando tú gustes. Hola, buenas tardes a todos. Voy a pasar a leer de manera resumida el informe elaborado por el Comité Científico a día de hoy. Vamos a seguir manteniendo el mismo esquema, separando los datos por su contenido temático, y empezamos por los fenómenos observables de la erupción en curso. Por supuesto, como ha dicho el director técnico, la erupción fisural continúa con su mecanismo estromboliano. Hemos intentado aclarar dentro del informe del Comité Científico a la ciudadanía qué significa este mecanismo estromboliano, que tiene un carácter mixto y alterna y simultánea fases con una explosividad que producen los depósitos piroclásticos y también fases más efusivas que producen las coladas de lava. Esto es la definición de un mecanismo estromboliano. También introducimos un nuevo concepto, que es el índice de explosividad volcánica, conocido por sus siglas en inglés VEI, V-E-I, y en el que se utiliza para cuantificar la magnitud de una erupción, de la explosividad de una erupción. En este caso, la escala que va de 0 a 8, por ahora el valor asignado a esta erupción es de 2. Luego, describiendo y ahondando en lo que ha dicho el director técnico, la colada que comenzó el 1 de octubre desde los 2 centros más al noreste separados unos 600 metros del cono principal,
Esta colada sigue mostrando pocos signos de actividad. Se observan varios centros activos en el interior del cráter principal y 2 situados en el noroeste del lateral del cono. Uno de ellos que tenía una formación en forma de conilete y que ayer, como ha indicado el señor Morcuende, a partir de las 19 comienza un proceso que finalmente a las 19:45 culminó con un colapso del lateral de dicho conilete. Al romperse, es como una presa, al romperse parte de la pared, lo que se produce es un derrame del material que estaba contenido de ese conilete, que era un lago lávico, generando una emisión de gran volumen y extensión de lava a lo largo del cono principal, que arrastraban a su vez grandes bloques del cono. No se descarta la aparición de nuevos centros de emisión en el entorno del cono existente. La tarde de ayer se produjo un aumento de la frecuencia e intensidad de la actividad explosiva, con duraciones en torno a varios minutos, algunas fases de estas o pulsos de mayor explosividad, constatándose la emisión de bombas balísticas de tamaños decimétricos, con alcance de hasta 800 metros. Como 800 metros está dentro del radio de exclusión, este peligro solo afectaría al personal de emergencia, de la atención a la emergencia, o a los científicos si ya se les ha puesto en conocimiento. En cuanto al delta de Lábrico, los datos de ayer arrojaban una superficie que supera los 29 hectáreas. Continúa el penacho marino en el borde del contacto del delta de lava, produciendo nubes de vapor de agua y ácido clorhídrico que se concentran, como en días anteriores, en el entorno del contacto. El proceso eruptivo puede mostrar, como hemos dicho, episodios de incremento y disminución de la actividad estroboliana, así como pulsos de actividad freatomagmática. La altura de la columna de cenizas y gases medida esta mañana ha sido de 4.500 metros. Se prevé, en cuanto a las condiciones meteorológicas, se prevé que el viento en los niveles de superficie, entre los niveles de superficie y 5.000 metros, sea de componente norte. Y con esta predominancia llevará el penacho de cenizas y dióxido de azufre hacia el sur, suroeste del foco eruptivo. La zona más afectada por la caída de cenizas sería la vertiente sur-suroeste de la isla de La Palma. Esta disposición prevista del penacho es favorable para la operatividad de los aeropuertos canarios. La entrada de una masa de aire marítima húmeda disminuirá la estabilidad atmosférica y durante el día de hoy, en los niveles bajos de la troposfera, se elevará el nivel de inversión hasta los 2.000 metros y esta disminución de la estabilidad es favorable desde el punto de vista de la calidad del aire. La sismicidad continúa como en días anteriores, manteniendo un patrón que se solapa espacialmente con el que había los días 11 y 12 de septiembre al comienzo de esta crisis eruptiva y manteniendo una profundidad en torno a 10-15 kilómetros. Se registran, como en días anteriores, terremotos a profundidades mayores de 20 kilómetros. Y en las últimas 24 horas se han localizado decenas de eventos, el máximo de magnitud 3,7, sentido con una intensidad 3,4. El incremento constatado en el número de sismos y su magnitud pueden indicar un aumento en la probabilidad de que se produzcan más sismos sentidos, pudiendo originar pequeños derrumbes en zonas de pendiente. En cuanto a las deformaciones, pues sigue manteniéndose en aquellas que están en el entorno del centro eruptivo una estabilidad en su componente vertical. En cuanto a la emisión de SO2, de dióxido de azufre en el penacho volcánico, pues los valores medidos en el día de ayer alcanzaron unas 16.000 toneladas diarias, que es un valor superior al día de ayer, antes de ayer, perdón. Asimismo, la emisión difusa de CO2 por todo el área del Cumbre Vieja arroja un valor de 1.748 toneladas diarias.
Los valores de CO2 bajos se siguen manteniendo en cuanto a calidad del aire en todas las estaciones de la isla, salvo picos puntuales en los llanos y el paso, pero de baja intensidad, y lejanos a los umbrales establecidos en la normativa en vigor. Respecto de las partículas menores de 10 micras, denominadas PM10, se midieron valores inferiores respecto a días anteriores, aunque se volvió a superar el umbral diario en la estación de los llanos, con un promedio de 96 microgramos por metro cúbico. Es la única estación donde se ha producido una superación de los umbrales diarios. Respecto a las medidas de seguridad, pues se sigue manteniendo el kilómetro de separación respecto al frente del delta lábico, y en el caso del personal que trabaje a menos de esta distancia, pues deberán usar gafas y máscara de gas y hacer un lavado frecuente de los ojos. El penacho marino, dependiendo de las condiciones atmosféricas, se puede alcanzar distancias mayores, pero siempre mucho más diluido. Si el penacho marino llegara a núcleos poblacionales, sería beneficioso permanecer en el interior de las viviendas con las ventanas y las puertas cerradas. Y en caso de que las personas que tengan los sistemas respiratorios comprometidos, dado su vulnerabilidad a umbrales más bajos, pues tienen que mantener unas medidas de precaución mayores. Y el resto de los puntos del 2,5 kilómetros en torno al centro de emisión para minimizar el impacto de piroclastos y exposición de gases, los 5 kilómetros en el entorno del centro de emisión, en el que hay que evitar en las fases de explosividad estar próximos a las ventanas ante un posible rotura de los vidrios, el uso de mascarillas FFP2 en caso de aumento de la deposición de cenizas observables, sobre todo en periodos de bruma, y en el caso de que lleguen las cenizas a otras islas en espacios abiertos, se recomienda el uso de mascarillas quirúrgicas. Todo esto sigue en aplicación igual que desde hace ya varios días. Sigue siendo imperativo el respeto de las zonas de exclusión terrestre y marítima para mantener la integridad física de las personas, y se aconseja a la población que se mantenga atenta a los mensajes oficiales que se dan en los canales oficiales por parte de las autoridades de protección civil. Y eso es todo en el día de hoy. Sí, añadirles que, según me comentan, corrígeme si me equivoco, son 38,2 hectáreas la Fajana. 32,7 hectáreas la superficie actual de la Fajana. Gracias, Miguel Ángel, por la actualización. Y también es verdad que se ha constatado a través de imágenes de satélite la existencia de tubos lábicos que facilitan el acceso rápido porque se mantienen las condiciones térmicas de la lava a cotas más bajas, pero siguiendo los cursos que ahora mismo están establecidos. Correcto. Gracias, María José. Para llegar para 1.2. Me gustaría saber qué previsión se tiene con estas personas. Si se prevé que se vayan del hotel pronto o van a continuar, o las casas, ¿cómo están? Sí, bueno, esto es un trabajo que están haciendo conjuntamente el Cabildo. Excede, digamos, un poco a lo que es la dirección técnica, pero es un trabajo que están realizando conjuntamente Cabildo de La Palma y Gobierno de Canarias, al objeto de poder ahora buscar otros lugares que ya no serían de albergue, sino buscar una solución que tiene muchísimo más largo plazo. Eso en este momento lo están buscando ambas administraciones, y creo que incluso también está colaborando el Gobierno de España en esta materia. Es decir, es una actuación conjunta para tratar de buscar una ubicación que sea definitiva, entre comillas, en tanto en cuanto
se acaba el evento eruptivo y bueno, pues se busca que las personas puedan tener una continuidad. Esta mañana he podido escuchar a la consejera de Asuntos Sociales, creo que es el Gobierno de Canarias, hablando sobre este asunto, y no sé si es la consejera o es la directora general de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, hablando sobre este asunto y sobre la necesidad de ubicar a las personas en un lugar que pueda ser más reconocible para ellos en función del tiempo. Están asistidos por Cruz Roja, ¿no? O sea, que están en perfecto estado, ¿no? Sí, sí. En principio las personas están donde están, en perfecto estado, y yo creo que además están ya adaptadas al lugar donde se encuentran, pero no deja de ser un hotel, aunque tenga el máximo de comodidades, y no es, digamos, el hogar. La diferencia entre vivienda y hogar no es el hogar. Buenos días, señor Morcuende. Buenos días. Comenzaba su intervención hablando del voluntariado y Sí. me gustaría hacerle una pregunta relacionada no solo con el voluntariado, sino con todo el personal de la Fuerza de Seguridad del Estado, Cruz Roja, bueno, de todos los equipos que están trabajando. Llevamos 15 días, 16 jornadas de trabajo intenso. ¿Tienen planificados o lo están haciendo los relevos, los cambios de turno, todo ese trabajo para que esa gente también descanse? ¿Lo tienen previsto? Sí, en principio sí, está previsto. Y eso, la previsión se tiene que hacer en principio desde cada grupo operativo. Otra cosa es si hay alguien que puntualmente esté excediendo el tiempo de trabajo. Eso puede ocurrir y va en virtud de la necesidad habitualmente. Pero sí, estamos tratando de que cada grupo busque su solución en cuanto al relevo. Y en principio creo que lo estamos consiguiendo. Ya le digo que puede haber alguna disfunción, lo cual no significaría que todo el operativo esté en esa posición. Pregunta, gracias. Para la señora Blanco. En ese comité científico, bueno, es casi una pregunta doble. En ese comité científico del PEVOLCA, la primera, ¿están recibiendo aportaciones de otro tipo de instituciones, no solo las que participan de ese comité? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿las decisiones se están tomando siempre respetando lo que digan los científicos o existe algún tipo de acuerdo, de llegar a acuerdos con la parte institucional? Gracias. Contestando a la primera pregunta, sí se reciben informaciones, por ejemplo, lo de los tubos lábicos que se ha contado hoy, es a través del INVOLCAN por uno de sus colaboradores extranjeros. Se reciben siempre información, pero a través de las instituciones que forman parte del comité científico. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, yo creo que es a los gestores a lo que debiera de preguntarlo, pero haciendo o contestando a su pregunta de manera directa, yo no he visto ninguna disfunción entre las decisiones que toma el comité de dirección y los informes que elabora el comité científico. Sí, el director técnico que en su primera intervención hablaba de que iba a ahondar un poquito en la parte de por qué se había producido ese aumento de la anchura de las coladas de 300 metros respecto de ayer a hoy, ¿no? Y luego, por otro lado, otra cuestión, ¿no? Que sería para María José Blanco. No, ya está. Sí, fundamentalmente la anchura se debe casi siempre, esto ya para el futuro lo tendrán ustedes claro, se debe fundamentalmente a que las coladas están atravesando determinados terrenos que tienen hoyas. Entonces, fundamentalmente lo que hace la colada es rellenar esas hoyas. Y bueno, esas hoyas al final terminan tomando la anchura, esa colada termina tomando la anchura de la olla. Y, en fin, es una especie de vasos comunicantes permanente. Entonces, al final, en tanto en cuanto el volumen de colada es importante y no puede tener
un cono de deyección claro, lo que hace es ir ocupando poco a poco todo en la superficie aledaña y rellenando huecos. Por eso muchas veces las coladas se ralentizan, porque realmente lo que hacen es estar rellenando, como vasos comunicantes, el terreno aledaño. Es por eso, fundamentalmente.